Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. 6 días completa cerrada la frontera que en el departamento del norte de Santander comparte y a la vez divide a Colombia y a Venezuela. La noticia. De forma unilateral y de manera inesperada, el presidente Nicolás Maduro cerró el paso limítrofe, declaró el estado de excepción en su país y ordenó la expulsión de más de 1000 colombianos que vivían y tenían sus casas en esa zona del territorio venezolano. Las denuncias de maltratos, persecución y humillaciones son el denominador común de la dramática situación que enfrentan los deportados en esta zona de Colombia. El punto clave de la noticia, las crisis que enfrentan en este momento los pobladores de esta zona es evidente y ha generado una fuerte controversia en Colombia entre quienes apoyan la posición mesurada y el manejo diplomático basado en el diálogo que le ha dado el presidente Juan Manuel Santos a esa nueva provocación y quienes lo han cuestionado y exigen una voz de protesta más radical y categórica ante la flagrante violación de los derechos humanos. En las últimas horas, el mandatario colombiano anticipó que su gobierno emitirá su voz de protesta en la reunión que este miércoles sostendrán los cancilleres de ambos países. El drama humanitario que hoy afrontan cientos de colombianos deportados y repatriados de territorio venezolano tuvo su origen en la decisión que tomó Nicolás Maduro el pasado miércoles 19 de agosto. De cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata. Por 72 horas he dado órdenes precisas. Los cruces fronterizos cerrados en las localidades venezolanas de San Antonio de Táchira y Ureña son puntos estratégicos para el transporte terrestre y el comercio entre Colombia y Venezuela en la frontera de 2.219 kilómetros que comparten ambos países. Y también para un fenómeno que no es nuevo, el contrabando. La medida del cierre de fronteras fue adoptada por Maduro tras un ataque a bala del que fueron víctimas 3 soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que, según el régimen venezolano, realizaban un operativo contra contrabandistas. Aplicando técnicas de modus operandi del paramilitarismo colombiano, los emboscaron por la espalda. A la orden emitida por el presidente venezolano, así respondió la Cancillería de Colombia el jueves. Son las 72 horas. Yo le reitero que es una medida soberana del gobierno venezolano. No tiene que consultar la medida del cierre de su frontera. Sin embargo, la tensión creció un día después. Maduro prolongó hasta nuevo aviso el cierre fronterizo y decretó el estado de excepción en 5 municipios de Táchira por un lapso de 60 días prorrogables para, según él, restablecer el orden. He decidido prolongar más allá de 72 horas el cierre de esta frontera, más allá. Del lado colombiano, el presidente Juan Manuel Santos calificó de injustificado el cierre indefinido de la frontera por parte de Maduro, al considerar que no es la solución para combatir la inseguridad en la zona. Cuando se cierra la frontera y no hay coordinación, los únicos que ganan son los delincuentes. Pero a Maduro parece no convencerle la tesis de su homólogo Santos. La frontera se nos pudrió. La frontera va a seguir cerrada, caballero, hasta que no restablezcamos un mínimo de convivencia, de respeto a la legalidad y a la vida y a la economía. Va a seguir cerrada. Digan lo que digan en Bogotá, en Cúcuta, donde lo quieran decir. No me importa lo que digan de mí. En las últimas horas, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió que el cierre podría ampliarse a otras partes de la frontera, más allá de la actual zona bloqueada en el estado Táchira. Si es necesario cerrar la frontera donde tengamos que cerrarla para preservar la paz y la seguridad de nuestro pueblo, levantaremos las 2 manos. Cuente con nosotros esta Asamblea Nacional.
Muy bien, a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes si gobierno colombiano debe mantener el tono mesurado y diplomático ante las provocaciones de Maduro o su voz de protesta debe ser más radical. Esa es la opinión que hoy le solicitamos a ustedes para que participen de este espacio periodístico. Las cuentas de Twitter están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy tenemos un panel de lujo. Nos acompañan integrantes de lo que ha sido en Bogotá el Foro Democracia en América Latina. Estamos con expresidentes y un reconocido jurista. Voy a saludar a Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica y es miembro nominado del Club de Madrid. Expresidenta, bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias, muchas gracias. También nos acompaña el expresidente Vicente Fox, expresidente de México y es miembro actual del Club de Madrid. Presidente, bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña Pedro Níquel, él es un reconocido jurista venezolano, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además expresidente de la Comisión Internacional de Juristas. Don Níquel, bienvenido a La Noche. Muchas gracias, buenas noches. Expresidenta Laura Chinchilla, voy a comenzar con usted este análisis que hemos querido hacer desde la voz de expresidentes sobre lo que significa la decisión que ha tomado el presidente Nicolás Maduro de hacer este cierre fronterizo y propiciar, ocasionar esta emergencia humanitaria que afecta a Colombia. ¿Usted por qué cree que el presidente Nicolás Maduro toma precisamente esa decisión en este momento? Bueno, pareciera que las razones son precisamente lo que en esta ocasión han estado ausentes, razones de fondo que permitan justificar una medida tan drástica y de tanta afectación a civiles que no tienen responsabilidad en los hechos pues, que supuestamente dieron origen, digamos, a la medida. De manera que pareciera que es simplemente una medida desmedida, verdaderamente absurda, y que solamente puede generar tensión adicional entre los pueblos fronterizos sin solventar los problemas de fondo que él está aduciendo. Cuando las fronteras como las que tenemos en América Latina son tan porosas, son tan vivas, generalmente si se plantea un hecho de contrabando o hechos delictivos, pues lo que generalmente procede es la conformación de tareas, fuerzas de tarea conjunta para poder enfrentar de manera civilizada los hechos que se están denunciando. En este caso, con toda franqueza y visto desde afuera, como lo estamos viendo nosotros, pues no pareciera haber ninguna razón que justifique una medida de esa magnitud y con tanta afectación a la población civil, especialmente a los colombianos. No, y las imágenes son evidentes, muestran ese drama humanitario terribles. Que están viviendo personas con neveras, inclusive con camas, con colchones, pasando la frontera. El presidente Vicente Fox, el presidente Maduro argumenta esta decisión, o mejor la justifica, asegurando que es una forma de enfrentar el contrabando y la inseguridad. ¿Usted qué opinión tiene? Sí, bueno, en primer término que da pena ajena ver un personaje como este, como Maduro, sus mismos gestos, su casi golpe autoritario que da en la mesa, la manera en que se expresa, ni es latinoamericana, ni es entre hermanos, que son los pueblos de Venezuela y los pueblos de Colombia. Así que algo hay detrás. Para mí, atrás debe estar en la mente de él lo que viene para noviembre. Una elección que seguramente lo tiene muy nervioso para actuar de esta manera, porque el pueblo de Venezuela está buscando ya su libertad, está buscando democracia, está buscando que se le escuche y no que se le lleve a la cárcel. Entonces, algo hay detrás y yo pienso que es por ahí. Cuando un pueblo como el de Colombia está buscando precisamente la armonía, la paz, en ese incesante búsqueda del acuerdo de paz, viene este troglodita a intervenir con su actitud totalmente dictatorial. Una vergüenza para América Latina y yo estoy seguro que el pueblo de Venezuela no está con él. Señor Pedro Níquel, apuntando un poco al análisis que hacía el expresidente Vicente Fox, hay muchos que consideran que esto es una estrategia del presidente Nicolás Maduro para, de alguna manera, decirle a los venezolanos o tratar de convencer a los venezolanos que los problemas que enfrenta su país en este momento vienen de fuera, vienen de Colombia y no precisamente son consecuencia de su gobierno. La verdad es que todo esto parece tan sin sentido que se presta a que uno especule cualquier cosa. Porque las razones, como
lo dijo doña Laura hace un momento, las razones son las sin razones. Precisamente las razones son las que han faltado. Nosotros en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una de sus primeras decisiones que tratamos el tema de los estados de excepción, señalamos que los estados de excepción debían obedecer a causas razonables y ser proporcionados a las causas que los motivaron. Aquí no se encuentra ni razonabilidad ni proporcionalidad en lo que está ocurriendo. Y realmente lo lamentable, y esto no tiene que ver con las relaciones binacionales, porque se trata de personas que están bajo la jurisdicción venezolana, independientemente de su estatus migratorio, y que no pueden ser tratadas de la manera tan abyecta, tan indigna, como se ve que están siendo tratadas. Entonces, yo francamente, junto con numerosas organizaciones de la sociedad civil venezolana que han levantado su voz de protesta por esta actitud chauvinista y denigrante de los colombianos en Venezuela, lo primero que surge en mí es la voz del defensor de derechos humanos, del abogado de derechos humanos, para elevar mi protesta frente a la conducta que ha venido siguiendo el gobierno de mi país con respecto a los pobladores colombianos de la zona fronteriza. Doctor Niken, por ejemplo, ¿el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede jugar algún papel en esa dirección? Y se lo pregunto porque en este momento muchas personas piensan que prácticamente al gobierno actual venezolano pues no le interesa tomar ninguna decisión así haya algún atropello de los derechos humanos, como es este caso con los colombianos que viven en esa frontera. Bueno, el presidente Chávez y su entonces canciller Maduro denunciaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y eso reduce, no elimina, pero sí reduce el ámbito, el vigor de lo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede hacer, puesto que Venezuela ya no está bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni se puede invocar con respecto a ella las disposiciones sustantivas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero sí está bajo la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión Interamericana puede tomar algunas medidas, pero es necesario que alguien se las pida. Expresidenta Laura Chinchilla, hay personas que también han cuestionado estos pronunciamientos que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en la dirección del efecto que generan al interior de Venezuela y el peligro en el que quedan muchos colombianos que viven en ese país. Usted como mandataria, ¿cómo ve, digamos, ese impacto que puede tener a nivel interno una declaración de un mandatario en contra de una población que en este momento es la colombiana? Claro, es que lo otro que llama la atención en todo esto es que los conflictos entre gobiernos existen y sabemos que las relaciones entre naciones fronterizas no están exentas de estos conflictos, pero en muchos casos que uno ha conocido, los gobiernos procuran aislar el conflicto propiamente entre los gobiernos, buscando una instancia internacional, algún tipo de mediación, y procurar que eso no impacte en la población, porque eso genera varias consecuencias. Por un lado, que residentes colombianos en Venezuela, como bien lo menciona, empiecen a experimentar algún tipo también de xenofobia, de afectación, de xenofobia, porque se alimenta, porque con un discurso así, un presidente lo que hace es de alguna manera contagiar a algunos sectores de la población interna venezolana. Y lo segundo que de alguna manera también genera es divisiones entre dos pueblos que han sido hermanos. Y él lo que está haciendo es bajando toda esa, digamos, todos esos exabruptos y contaminando a el pueblo venezolano de ese tipo, digamos, de sentimientos. Yo espero, así como tenemos aquí un gran venezolano que es el doctor Pedro Niken, que así mayoritariamente el pueblo venezolano sepa diferenciar de lo que se trata en esta ocasión, esa maniobra, digamos, retórica excesiva del presidente Maduro, y que logren de verdad diferenciar sus relaciones frente al pueblo colombiano. El presidente Vicente Fox, también llama la atención que, bueno, hoy estamos hablando, como lo dije al comienzo de este programa, con dos expresidentes y un reconocido jurista venezolano y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sentimos silencio los mandatarios del continente. No ha habido una reacción frente a esta posición que ha tenido el gobierno venezolano. Ha habido únicamente silencio en la región. Sí, bueno, quizá es porque lo mismo que acusamos a Maduro de falta de tacto, de diplomacia, quieren tenerla y conservarla como autoridad moral y democrática los demás presidentes. Pero llega un punto donde se derrama el vaso.
Este hombre está yendo muy lejos. Si me permites una interpretación, yo creo que es temor. Atrás de ese gorila que parece tener toda la fuerza y el poder, hay temor. Es evidente que hay temor. Solo construyes muros, solo pones alambradas cuando hay temor. Esto lo debe observar la gente en Venezuela. ¿Qué tipo de dirigente tienen? Que va contra los propios hermanos latinoamericanos. Yo creo que un personaje como él no tiene el derecho de enfrentar pueblos, de enfrentar gente que seguro convive con amistad, con cariño en los dos lados de la frontera, como tenemos en el caso de México y los Estados Unidos. Y aquel que se le ocurrió construir un muro allá en Estados Unidos no demuestra más que temor. Los chinos, cuando los atacaban los mongoles, construyeron muros por temor. El comunismo y Rusia en Alemania construyen el muro por temor. No va a poder aislarse este personaje ahí en su territorio. Los muros no funcionan, van a caer. Y también Maduro tiene que pasar a dejar ese poder en el momento en que la gente decida que prefiere otro líder y no él. No, y precisamente eso se va a someter a prueba, como usted bien lo decía anteriormente, expresidente, en esas elecciones legislativas que tiene a final de año Venezuela. Doctor Pedro Níquel, le pregunto eso en su condición de venezolano. ¿Usted cómo ve esa relación que muchos aseguran que hay entre estas declaraciones del presidente Nicolás Maduro y ese proceso electoral? ¿Usted cree que hay un interés electoral del presidente Nicolás Maduro para de alguna manera impedir o neutralizar o afectar el trabajo de los candidatos de oposición precisamente en esa zona fronteriza? De todo puede haber. Efectivamente, no puede soslayarse que hay unas elecciones y que hay unas elecciones donde todos los sondeos de opinión son descomunalmente desfavorables al gobierno, ¿no? Eso no se puede soslayar. Ahora, yo no sé qué persiguen con esto. En Venezuela hay una gran población votante de origen colombiano que debe estar indignada más que nadie con lo que está ocurriendo. Entonces, para impedirle a los candidatos que vayan a las zonas fronterizas, son estados que han votado más bien en contra del gobierno en general durante los últimos procesos electorales. No creo que este tipo de medidas contribuya electoralmente, le dé un provecho electoral. Ahora, a mí me parece todo esto tan irracional que me cuesta encontrarle una explicación. La explicación postularía la racionalidad de los actores y francamente no se la encuentro. Y eso me preocupa todavía muchísimo más, porque no veo hacia dónde conduce todo este problema y sí puede conducir a una situación delicada para la paz y la seguridad en la región, como continúa esta escalada, porque efectivamente ya la última declaración del presidente Santos sube un poco más la tensión. Yo espero como venezolano que se resuelva la crisis política entre los dos países de la manera como lo ha venido promoviendo el gobierno colombiano, pero las violaciones a los derechos, con las violaciones a los derechos humanos, los venezolanos tenemos que ser intransigentes. Expresidenta Laura Chinchilla, usted en su condición también de expresidente, me gustaría que nos contara, por ejemplo, usted cómo manejaría una situación de estas. El presidente Juan Manuel Santos pues ha tenido gente que lo ha criticado, otra gente apoya esa posición respetuosa, diplomática que ha tenido el presidente colombiano. En su condición, ¿usted cómo manejaría una decisión tan inesperada y tan incómoda como la que toma el presidente Nicolás Maduro? Bueno, miren, desafortunadamente yo tuve mi propio entrenamiento. Exactamente, con Nicaragua. Les recuerdo que Costa Rica colinda con un país al que queremos muchísimo, ha sido un país hermano. El pueblo nicaragüense es un pueblo encantador, trabajador, con una gran migración en Costa Rica, pero con un gobierno autocrático que desprecia los conceptos básicos de Estado de Derecho, que desprecia el derecho internacional. Y bueno, nosotros vivimos capítulos quizás no tan amargos como este desde el punto de vista de impacto en crisis humanitarias, pero sí con flagrante desprecio a la vecindad con Costa Rica a través de la invasión a nuestro territorio. Y yo no dejo de entender, por supuesto, la situación en que está el presidente Santos, porque a veces los pueblos quisieran que su líder, su jefe, reaccione en los mismos términos en que nos están provocando. Pero déjeme decirle una cosa, ahí es en donde se diferencia un líder sensato de un líder
que lo único que está buscando es que esto escale y seguir provocando. De manera que una respuesta radical. Bueno, ¿qué quieren? ¿Mandar tropas de los ejércitos ahí? ¿Que se arme una verdadera guerra en la frontera? ¿Que verdaderamente se le den más instrumentos al gobierno venezolano para que suspenda todo tipo de garantías en contra de los mismos venezolanos y de los colombianos que ya viven? De manera que yo sí creo que las respuestas pueden ser radicales, pero apegadas totalmente a lo que dictan los principios democráticos de Estado de Derecho, y en caso pues ya necesario recurrir, como lo ha sugerido el doctor Pedro Niken, a lo que pueden ser las instancias internacionales y denunciar, digamos, las violaciones flagrantes de derechos humanos. Esos son los instrumentos con que puede trabajar el gobierno de Colombia hasta tanto no agote, que entiendo que lo ha anunciado hoy el presidente Santos, la vía diplomática, que la van a intentar mañana de nuevo. Exactamente, la van a intentar, pero también, bueno, hay que decirlo, ha habido un pronunciamiento también fuerte del presidente Juan Manuel Santos en la medida en que adelantó que mañana su canciller va a emitir esa voz de protesta ante su homóloga de Venezuela frente al maltrato al cual han sido sometidos más de 1000 colombianos que fueron deportados y expulsados de territorio venezolano hacia territorio colombiano. Expresidente Fox, usted, en su condición de expresidente, ¿qué opinión tiene de la postura que ha tomado hasta hoy el presidente Juan Manuel Santos? Muchos dicen que no ha querido pisar esa cáscara que le puso ahí Nicolás Maduro. Bueno, es precisamente uno de los grandes atributos del liderazgo, tener prudencia, tener precaución, analizar, ver y caminar hacia la diplomacia. Pero yo me pregunto cómo estará simbrándose Bolívar en este momento, viendo esto que está pasando aquí, cuando él luchó por una América unida, luchó por el sueño bolivariano, luchó por unir a los pueblos de toda América Latina. Y quienes se han dicho los verdaderos guardianes del sueño bolivariano son los primeros que lo atropellan y que pasan sobre él. Yo creo que a la pregunta que le hacías a la presidencia, ¿qué hacer en primera instancia? Tomar el teléfono y hablar y decirle, oye amigo, vente acá, vamos a platicar, e inclusive vamos a echarnos un tequilita y vamos a... ¿Y si el presidente no le pasa el teléfono? Bueno, por eso, por un lado puede caminar hacia una escalada o por el otro lado hacia una solución. Si no hay respuesta, pues sí, la comunidad internacional tiene que intervenir. Quienes tenemos alguna participación en política, como el caso de todos los expresidentes que estamos ahora aquí en Colombia, como tantos otros con los cuales tenemos comunicación en el Club de Madrid. Bueno, nos tiene espantada la actitud de este señor, cómo surge esta provocación en un momento en que Colombia tiene su tarea, Venezuela tiene su tarea de avanzar a la democracia, los latinoamericanos tenemos una gran tarea económica, este problemón de la revaluación del dólar que está poniendo nuestras economías en jaque, esta baja del crecimiento en China que nos está quitando muchos de los ingresos por la vía de las exportaciones. Ahí debemos de tener el foco de atención y no en rencillas tontas en una frontera que debía de ser una frontera de hermandad, una frontera de amistad, una frontera de asociación, como debía de ser esa frontera. Pues presidente Vicente Fox, expresidenta Laura Chinchilla y doctor Pedro Niken, vamos a parar un momento el debate acá. Voy a hacer un contacto a esta hora en el Congreso de Colombia. Voy a saludar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien nos acompaña precisamente desde el Parlamento colombiano para hablar de este punto que es noticia hoy en Colombia y en el continente americano, estas medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro y que han afectado a más de 1000 colombianos. Expresidente, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches a ustedes, a los amables televidentes. Gracias, Jefferson. Presidente, quiero comenzar preguntándole su percepción de estos hechos. Usted visitó hace pocos minutos la frontera y tuvo una percepción directa de lo que está sucediendo. Cuénteme cuál es su opinión. Mire, por ejemplo, cuando llegué a un refugio, tenía una señora en sus brazos, un niñito de 20 días de nacido. Le dije, ¿pero por qué te sacaron de allá? Y me dijo, porque el papá de este niño es colombiano. Y las casas de los colombianos las marcan
a los pobres les roban la pobreza, los sacan sin los enseres. Todo eso constituye una tentativa de genocidio, que ahí se va configurando el genocidio. Y yo creo que estamos trabajando un falso dilema entre la guerra que nadie quiere o el apaciguamiento del gobierno de Colombia que ha hecho tanto daño. Nosotros pensamos que Colombia tendría que acudir ya a instrumentos internacionales. Por ejemplo, Venezuela claramente ha violado el numeral 9 del artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros. Dirá Venezuela que no hace parte ya de esa convención, que no es aplicable la jurisdicción de la Carta, pero Venezuela continúa siendo miembro de la OEA, y en el artículo 15 de la Carta de la OEA se prohíbe a un Estado que para protegerse le dé un tratamiento injusto al pueblo de otro Estado. Y eso tiene manera de acudir en busca de medidas cautelares a la Comisión Interamericana. Pero es que además ambos países son miembros de las Naciones Unidas. Colombia debería buscar allí que intervenga un grupo de relatores, que haya un examen periódico universal, grupos de trabajo. Y está ACNUR. Y esta agencia de Naciones Unidas no solamente tiene que ver con los desplazados, sino con aquello de evitar que se sigan dando desplazamientos. Ahora, en esa política de apaciguamiento hablan de una reunión de Cancillería en mañana, que van a hacer un acuerdo hacia adelante. ¿Y quién va a reparar estas víctimas? ¿Quién les va a restituir los derechos afectados en este principio de genocidio? Y Venezuela, la dictadura de Venezuela, siempre incumple con estos acuerdos. Expresidente, ¿usted por qué cree que precisamente es en este momento en el que Nicolás Maduro hace esta provocación al presidente Juan Manuel Santos? ¿Y qué consecuencias traería para Colombia caer en esa provocación? No, mire, el dictador de Venezuela ha dicho que a los colombianos los están expulsando porque son paramilitares que Uribe, mi persona, envió allá, o porque son prostitutas. Entonces alguien me dijo, cuando yo iba para Cúcuta ayer, me dijo, ¿usted va a ir a recibir los paramilitares que le han devuelto? Y lo llamé esta mañana y le dije, sí. ¿Usted pensaba que yo iba a recibir paramilitares para tenerlos en entrenamiento, descanso y regresarlos rearmados? Allá encontré que uno de esos paramilitares es un niño de brazos, 20 días de nacido, expulsado de Venezuela porque su padre es colombiano. El dictador de Venezuela está en unas circunstancias muy difíciles, en lo económico, en lo social, en lo político. Consecuencias de la dictadura han acabado con la economía. Él ha incitado, el chavismo ha incitado a la violencia. Con el odio de clases, han armado los colectivos. Entonces, la única excusa que tienen para poder tapar su delito es decir que son paramilitares colombianos enviados por Uribe y están en vísperas de elecciones. A propósito, hay que decirle esto a la democracia universal. Por favor, no van a enviar a turistas de observadores internacionales. Mandan unos turistas a que paseen por Caracas y dicen que todo está muy bien. Ojalá mandaran ingenieros de sistemas con corazón democrático para que entren en esos computadores y eviten el fraude que con ese voto electrónico la dictadura de Venezuela ha cometido en muchas ocasiones para decir que ganó elecciones que perdió. Expresidente Uribe, para finalizar ese contacto, sé que usted tiene que continuar en el Congreso de Colombia. Usted ha sido muy crítico de lo que ha hecho hasta ahora el presidente Juan Manuel Santos. Brevemente, en su condición de exmandatario, ¿usted cómo manejaría esta situación? Yo ya se lo he dicho. Yo acudiría hoy en busca de medidas cautelares a la Comisión Interamericana. ¿Esa sería su primera decisión? Acudiría a Naciones Unidas en busca de relator, de la revisión periódica universal, de grupos de trabajo, y acudiría a ACNUR, no solamente para apoyar, documentar lo que ha pasado con estos desplazados tan torturados, sino también para evitar nuevos desplazamientos. Son instrumentos legítimos de la legislación internacional. ¿Usted me permite enviarle un mensaje a la Guardia Nacional de Venezuela? Adelante, presidente.
Sí, mire, yo no entiendo esa revolución bolivariana, cómo mancilla el nombre del Libertador. El Libertador decía en una bellísima carta a la Convención de Ocaña que la energía de la fuerza pública es la salvaguardia del débil, la esperanza de toda la sociedad. Y aquí la Guardia Nacional de Venezuela, por la dictadura, no está operando como la salvaguardia del débil, sino como el azote del débil. Ojalá en la Guardia Nacional de Venezuela haya algunas reflexiones. ¿Usted sabe cuánto llevan estos atropellos de Fidel Castro? 56. ¿Sabe cuántos años hubo de atropellos en la Unión Soviética? 70. Ojalá Venezuela pueda salir rápidamente de esta dictadura castrochavista que lleva ya tantos años y que no vaya a durar los 70 de los Gulag de la Unión Soviética ni los 56 de Fidel Castro, del paredón, del encarcelamiento de los opositores, a todos llamando los gusanos del imperialismo norteamericano, y a Estados Unidos ahora regresa a Cuba por un estado de necesidad por sus fracasos. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias a ustedes.